Muy bien, en esta noche vamos a continuar con los estudios de las 10 K2 Mikrat, ¿cierto? Y vamos en la parte 14, vamos a tocar hoy la parte 14 que corresponde a Shavuot, o más conocido como Pentecostés, ¿cierto? Entonces vamos a orar para colocar este estudio delante de nuestro Dios. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor. Colocamos estos momentos delante de ti, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Rey de la Gloria, para que seas dándonos pleno entendimiento, Señor, en relación a tus santas fiestas, Rey de la Gloria. Te pedimos, Señor, que nos tomes de las manos, bendito Dios, y no nos sueltes, Padre celestial, que nos seas, Señor, llevando como a niños, Padre celestial, en medio de este camino, Padre celestial, que tú has designado para nosotros. Que el Rúa, tu santo Rúa, dirija esta sesión en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Shavuot, conocido como Fiesta de las Semanas o Pentecostés, ¿cierto? Pentecostés. Muy bien. Hay una pregunta allí. ¿Cuántas veces el Señor dice que debemos estar en su casa o ir a su casa? 3 veces al año. 3 veces en el año. 3 veces, ¿cierto? Muy bien, miremos Éxodo capítulo 23 versículo 14. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23 versículo 14. Y ahí se determina específicamente, el versículo nos dice. ¿Qué nos dice ese versículo, Laura? Dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Eso es. 3 veces al año me celebraréis fiesta, ¿cierto? Esa es la respuesta básicamente a la pregunta, y la complementa el mismo capítulo 23 en el versículo 17, cuando dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, ¿cierto? Entonces hay que puntualizar sobre esto, porque es un mandamiento del Señor, y el Señor dice que debemos ir específicamente 3 veces a su casa, a Jerusalén. Y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿por qué no vamos hoy a Jerusalén? No está el templo. Porque no hay templo, ¿cierto? En este momento no vamos a Israel porque no hay templo. Pero si estuviera el templo, deberíamos cumplir este precepto, este mandamiento, e ir cada 8 días. Rico, sería rico cada 8 días. Cada 3 veces, ¿cierto? A Israel a cumplir este precepto. Muy bien, miremos ahí Deuteronomio capítulo 16 versículo 16. 16. Dice la palabra del Señor: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es un versículo que hemos estado manejando últimamente mucho, porque acabamos de salir de tiempos de fiesta. La última fiesta que celebramos fue Sukkot, ¿cierto? Sukkot, ahí acabó en esta semana, al principio de esta semana. Señora, El 17. ¿qué dice el 17? Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Elohim te hubiere dado. Ok, entonces cuando vayamos a Jerusalén debemos llevar específicamente y presentar esa ofrenda al Señor, ¿ya?
Ahora, oído, dice 3 veces al año debemos ir, ¿cierto? Y aquí puntualiza las fiestas a las cuales debemos ir, que son Hag Matzah, ¿cierto? Shavuot y Sukkot, ¿cierto? Esas 3. Pero que no haya templo hoy no implica que no las hagamos, ¿cierto? No implica que no las hagamos, porque las debemos hacer de manera continua, de generación en generación, ¿cierto? Y donde quiera que habitemos. Entonces, eso nos debe llevar a la reflexión para poder seguir desarrollando las fiestas. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón. Entonces, ahí habla de los varones. ¿Y qué pasa con las familias? Pues también. Pues si hay plata, pues no se me que llevar el dinero. Pues digamos lo que usted decía, la de Hamatza es en familias y cordero, pues entonces se supone que estará toda la familia. Ok, ahí hay una unión perfecta, ¿cierto? De las fiestas. Porque antes de panes sin levadura o Hag Matzah, ¿cierto? Se celebra Pesach. Y Pesach es una fiesta donde debemos celebrarla en familia, ¿cierto? Y debemos hacer ese sacrificio, ¿cierto? Del cordero y repartir el cordero en el número, ¿cierto? De personas que habiten en nuestra familia. Entonces, lo ideal sería que fuéramos todos. De hecho, en las fiestas el Señor iba, ¿cierto? Iba en familia. Y lo hemos estado mirando en varios versículos. A los 12 años él fue con su papá y su mamá, ¿cierto? Bueno, los que el Señor determinó acá. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento más adelante cuando habla con sus hermanos en la carne y les dice, vayan adelante porque yo ya los alcanzo, ¿cierto? Entonces, ya los alcanzo, ¿cierto? Entonces, eso puntualiza. Dice puntual aquí, y en la fiesta solemne de las semanas, o sea, Shavuot, que es la fiesta que vamos a tocar hoy. Pentecostés. Bien. Sí. Sí, o sea, es que hay gente que todavía se confunde, entonces es para dar los 3 nombres. Ok, entonces es bueno porque sí, sabemos que se conoce como fiesta solemne de las semanas, se conoce como Shavuot y se conoce como Pentecostés, ¿cierto? Entonces es clave y es importante determinar esos nombres también que aparecen allí. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ¿cierto? Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y eso también muestra la intención del corazón, ¿no? Porque es difícil a veces separarse de las cosas materiales, más de las cosas materiales. Pero el Señor nos dice que debemos llevar parte de ese trabajo que hemos desarrollado, como dice el versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Elohim te hubiere dado. Entonces es puntual. Muy bien. Deuteronomio 16:16 enfatiza 3 veces cada año. ¿Sí? 3 veces cada año. La frase, ¿por qué dirá 3 veces? ¿Por qué ese número 3? ¿Qué dice Isaac? ¿Por qué 3 veces? Cierto, ciertísimo, cierto. ¿Qué dice Laura? ¿Por qué 3 veces? Gracias no es el número de Gracia es 5. 4:40 es completamiento. ¿Por qué específicamente el Señor dice 3 veces cada año? Estuvo Yeshua. Él tiene, espere, yo lo tenía. Mire, 3 aparece. Susana. Suegrita. Luisa. Hermana Alba, a ver, cuénteme, hermana Alba. ¿Por qué dice 3 veces? ¿Por qué el...? Me ponchó mi pastor porque no sé. Javier sí sabe.
Javier, Señor, ¿por qué el Señor pide que específicamente en esas 3 fiestas suba todo varón a Israel o a Jerusalén? ¿Por qué no dice 4? ¿Por qué no dice las 7? ¿Por qué no dice 2? no, pues primero porque esas son fiestas de peregrinación, es decir, que todo el pueblo pues debe ir como tal, digamos, dejar su hogar y pues deben ir como tal directamente al templo. Y 3, pues porque 3 está ratificando, por así decirlo, que debe el hombre, bueno, como tal, estar delante de la presencia, es como indicarle que, o sea, ratificarle que, o sea, que esa persona debe estar delante de Dios y en esos momentos, pero pues más que todo es porque son peregrinaciones y porque son como tal las fiestas, por así decirlo, porque las demás son días solemnes, pero esos como tal son las fiestas, como tal fiestas establecidas, los demás son como días solemnes. No, ¿Pesaj qué es? Es que digamos como, o sea, como tal Pesaj no es como la fiesta, no es como tal la fiesta, pero sí es como un día solemne, pero las 3 fiestas como tal son esas 3. ¿Cuál es la primera fiesta? No, o sea, la primera sería, digamos, Hag Matzah, digamos, Shavuot y Sukkot. No, la primera fiesta es Pesaj, ¿cierto? La primera fiesta es Pesaj. La segunda, ¿cuál es? Hag Matzah. La tercera, ¿cuál es? Shavuot. ¿Cuál es la tercera? Shavuot. Bikurim. Bikurim. ¿Y la cuarta? Shavuot. La quinta. La quinta. Yom Teruah, La sexta. Yom Kippur, Y la séptima. Sukkot, Son 7 fiestas solemnes. Son 7 fiestas que convocan. Entonces, las todas, dígame, por ejemplo, si Pesaj no es una fiesta que pesa. No es una fiesta importante. Claro que sí. De hecho, pues se propone como la primera, ¿no? Entonces, puede ser, pero muy bien, Javier. El rabino dice, la frase 3 veces aparece 32 veces en toda la escritura, ¿cierto? Y el rabino enfatiza, 32 es el número, ¿cierto? Que en el hebreo, ¿cierto? Se señala como el corazón. Porque ustedes saben que todas las letras en hebreo tienen un número o un valor numérico. Y el número de la palabra corazón en hebreo es 32. Luego entonces, lo que quiere decir el Señor es que debemos de todo corazón, ¿cierto?, asistir delante del Señor y que el Señor abre su corazón en esas fiestas para recibir específicamente a su pueblo. Es la propuesta que hace el rabino. Pues no sé, a mí se me, pues no sé si estoy mal, pero yo estaba pensando, Hamatzah es como el recordatorio de que Él es el pan sin levadura. El Shavuot es la entrega de la Torá. Sí. Y tabernáculos es el Señor con nosotros, su presencia, la Shekinah es con nosotros. Entonces, sí, los tabernáculos es su pueblo con Él, digámoslo así. Entonces, pues, no sé, a mí me parece que es como esas fiestas donde Él le da como ese renuevo al pueblo, sí, es como esa vivificación, digámoslo así. Ok, podría ser, sí. Pero como dice Javier, también son fiestas de peregrinación. ¿Cómo se dice peregrinación? Así. Muy bien, continuemos. Dice, una de las 3 regalín, que es la palabra que se utiliza en hebreo, ¿cierto? Junto con Pesaj, o sea, Pascua, y Sukkot, Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinación en las que las familias judías, especialmente los varones, viajan, ¿sí? Entonces determinamos que es en esas fiestas específicamente, ¿cierto? El pueblo debe dirigirse a Jerusalén.
¿Qué hace que sean fiestas de viaje o de ida hasta Jerusalén? Pues la misma palabra, ¿no? Que el Señor lo ordena, ¿cierto? Que peregrinen hasta allá. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a la respuesta que estaba dando Javier, pues no, porque si el Señor dice que vengan, Él mismo implícitamente las vuelve de peregrinación. Entonces no sería la razón fundamental. Porque la raíz de la palabra regalim es regel, ¿cierto? Que significa pies. ¿Cierto? Pies. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la acción que cada persona desarrolla al caminar o al ir al encuentro del Señor en las determinadas fiestas, señora. Pues de pronto, ¿no? Pero de verdad no tiene que ver cómo lo llevo por el desierto, como, ¿no? Como ¿El proceso? O sea, sí, como que ellos van caminando, pero también de pronto recordar. No, me vino a la mente. Tienes una mente muy fugaz. Continuemos. ¿Qué dice ahí, Susana? Peregrino significa uno que viaja. En cada uno de estos festivales se espera que la familia hagan el esfuerzo de viajar a Jerusalén. Es correcto. Entonces, cuando se edifique el templo, que ya sabemos que está muy cerca, ¿cierto? Muy cerca. Entonces, lo que se espera es que las familias viajen hacia Jerusalén. Se dirijan hacia Jerusalén con alegría, con gozo. ¿Eso nos debe preocupar? Claro. Para nada. Para nada. Una pregunta. Señora. Bueno, pero entonces le hago la pregunta. Estamos en Pesa. Sí. Y entonces al otro día es Hamasha. Entonces al otro día toca salir corriendo para allá, para Jerusalén. No alcanzamos. ¿No alcanzamos o sí? No alcanzamos. Porque ¿Con qué se come con no se le olvide que la Pascua empieza con panes sin levadura. Entonces usted celebra Pascua e inmediatamente empieza la fiesta de Hatmatzah. Lo que quiere decir que deberíamos estar en Jerusalén, ¿cierto? Para empezar, correcto, ¿cierto? Exactamente. Porque no hay otra manera, o sea, a no ser que no alcanzamos. No alcanzamos. Toca estar allá. Por eso es que el rabino coloca acá, ¿cierto? Que espera que las familias hagan el esfuerzo de viajar a Jerusalén. Ahora, ¿por qué la pregunta de si nos debe preocupar? No, porque el Señor sustenta. El Señor sabe cuáles son nuestras finanzas, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, y si Él lo ordena, pues nosotros tenemos que hacer es ser diligentes, ¿cierto? Trabajar y empezar a apartar, a separar para esos días, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de tener los tiempos. Pues él sí toca es la primera fiesta, quedarse uno casi los 2 meses allá, porque o sea, es supremamente interesante ver eso, ¿cierto? Porque ¿cuántos días nos ocupa la fiesta de Hatmatzah? 7. ¿Cuántos días nos ocupa la fiesta de Shavuot? Pues realmente ¿Quién escribió uno? 7 las semanas. Se inicia y se empieza a contar las 50, no se les olvide. Sí, ¿cierto? o sea, Okay. la cuenta del hombre. Sí, pero solo... Pero, pastor, Señor. pero ahí ya no hay excusa que estoy trabajando. Sí, ahí ya no tendríamos que tener excusa. Eso nos invita a pensar de verdad en manejar nuestros tiempos. Porque ahorita estamos en un periodo, yo a veces pienso esto, el que no exista hoy templo es un acto de misericordia del Señor y es un acto de gracia del Señor. Porque el templo o el que el templo esté construido, desarrollado, implica una serie de normas
y de preceptos que deberíamos cumplir. Entonces, yo digo, vea, es un acto de misericordia, inclusive para los mismos judíos ortodoxos, porque ellos seguirían haciendo sacrificios por el pecado, y la obra de Yeshua, ¿en dónde quedaría? ¿Sí me hago entender? Esto es un pensamiento que yo he tenido hace rato, porque ciertamente los sacrificios siguen vigentes, porque la ley está vigente, pero es claro para nosotros que el sacrificio del pecado lo llevó Yeshua en la cruz, ¿cierto? Por lo menos para mí, y lo que he podido mirar en la palabra del Señor. Entonces, nada que hacer en cuanto a eso. Entonces eso convierte el que no exista templo en un acto de misericordia de Dios para nosotros y para ellos. Es como yo lo veo. Continuemos. Entonces recalcamos que 3 veces cada año, ¿cierto?, el varón debe acercarse. Dice: la fiesta de Shavuot se asocia con el nacimiento de Israel y la entrega de la ley en Éxodo 19. De este modo también se le llama la fiesta de la revelación. Entonces, pongamos cuidado acá. ¿La fiesta de la revelación? Sí, porque es revelada ¿qué? La Torá. No se le olvide. El Espíritu. También, sí, porque claro. Fue dado en Shavuot. Sí, claro. Fue dado en esta fiesta. Entonces, aquí Javier está escribiendo, dice, ¿qué dice? Las 3 fiestas también pueden tener relación con las estaciones Pesaj. Primavera, la vegetación empieza a crecer. Shavuot, la cosecha, y Sukkot, la recolección de los frutos en el otoño. Salida de Egipto, entrega de la Torá y travesía en el desierto. Javier. Eso, Muy bien, Javier. Javier. Te reivindicó. Eso, muy A bien. ver, Javier. Ay, Laura, cállate. Bien, Javier. Hay preferencias. Es el con discípulo. Javier. Muy bien, entonces, oído. Déjeme ver quién está en el Skype. Don Esdras, buenas noches. Doña Lina, ¿cómo ha estado? No los había saludado. Bienvenidos. Ok, entonces fíjese lo que está puntualizando acá en la enseñanza del rabino. Dice: Shavuot nos lleva, ¿cierto?, al hecho histórico en que el pueblo de Israel recibió su Torá, recibió sus mandamientos, sus preceptos, ¿cierto? Así que es una fiesta de suprema solemnidad. Es una fiesta, aparte de ser de solemnidad, debería ser una fiesta de absolutamente agradecimiento, porque el Señor nos da los mandamientos. Ahora, los mandamientos, ya lo hemos dicho, son una manera para hacer fácil la vida del hombre. Esta semana ha sido interesante, porque por aquellas cosas de la vida coloqué nuevamente un trabajo a los estudiantes de la universidad de leer libros de la Biblia, ¿cierto? Y esta semana varios estudiantes se han acercado a mí con muchas preguntas. Casi siempre los que preguntan son los que tienen tendencia como a ser ateos, ¿cierto? Y empiezan a desarrollar el argumento y se sientan. Ayer duré casi 1 hora hablando con un estudiante y casi 2 horas, llegaron a las 3, 4, 5, 6 de la tarde, 3 horas hablando con 3 estudiantes sobre temas de la Biblia, porque yo coloco un trabajo donde les hago leer la Biblia, ¿cierto?, con una condición académica, que deben leerlo y proceder a realizar un texto argumentativo, pero es una excusa. La verdad, lo que yo quiero es que lean la Biblia, y las tutorías se abren para desarrollar las inquietudes sobre la temática académica, pero me preguntaron de todo menos del trabajo, ¿sí? Y yo digo gracias a Dios, porque aunque yo les digo, pero venga,
tratando de hacer la relación. Y digo, venga, ¿esto qué tiene que ver con el trabajo final? Entonces dice, no, profe, no tiene que ver nada, pero quiero saber. ¿Sí? Entonces hemos estado desarrollando. Pero básicamente, ¿sí? El hombre o uno de los chicos decía, ¿y cómo hago yo para saber que esto es verdad? Y empieza a argumentar. Entonces, leyendo esta parte, debemos estar agradecidos con Dios, por lo menos nosotros, que nos permitió, nos quitó el velo, ¿sí? Y nos acercó a sus mandamientos, porque vemos la angustia de las otras personas que se quedan en la razón y mirando la ciencia. Hay que orar, y les pido que me ayuden a orar en relación a eso, a que cada muchacho con el cual yo puedo hablar sea el espíritu, el Rúa, guiándoles, porque yo espero sembrar, posiblemente otros recojan, ¿cierto? Pero ellos me abordan con temas científicos y desde luego yo tengo que dar respuesta a esos temas científicos. Entonces les ruego que tengan estas charlas en sus oraciones para que surtan efecto. Me decía uno puntualmente, pero venga, profe, ¿usted qué busca con hacernos leer? Ya no estamos en clase, no nos diga, ya no estamos en clase, ¿sí? Yo le dije, pero estamos en tutoría y esto también hace parte del rol. No, venga, desde este momento fuera de tutoría. Entonces yo le digo, mire, la verdad es que a mí me angustia ver una juventud como la que estoy viendo. Una juventud, ustedes se dan cuenta, yo pregunto en los salones, ¿quién cree en Dios? ¿Cuántos van a una iglesia? ¿Sí? Y son muy pocas los jóvenes que están teniendo esas conductas. Entonces yo me preocupo por esta generación que son ustedes y por las generaciones que vienen. ¿Qué pasará con las generaciones de mis hijos? ¿Qué les van a dejar a ustedes? No les van a dejar nada. Y cada vez más se acerca a la condición de Sodoma y Gomorra. Entonces hay que tener en cuenta eso, y eso lo tenemos que visualizar nosotros como creyentes, y debemos hablar. Pero fíjese que el Señor ha sido lindo, y no tengo yo que ir a cansar a las personas, porque esa es una manera que tradicionalmente el cristiano, en medio de todo, ¿cierto? Cuando caminábamos o militábamos por las filas cristianas, se hacía, ¿no? Abordar a las personas y ahogarlas, asfixiarlas. Entonces hay que buscar ese modo de tirar como el anzuelo, ¿cierto? Y que ellos se empiecen a acercar con preguntas hacia nosotros, porque ahí ya hay una respuesta. Eso se llama porque usted lo ha pedido, ¿ya? Y si ellos me preguntan, yo respondo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no tienen casi que salida. ¿Qué dice ahí? Elena dice, qué pena, profe, tengo una pregunta. No sé si ya hablaron de esto, pero ¿en qué versículo se relaciona Shavuot con la entrega de la Torah? Ok, estamos hablando de eso precisamente. Shavuot está determinado, ¿cierto? Está relacionado en Levíticos 23. Pero si vamos específicamente a Éxodo capítulo 19, vemos, correcto, Éxodo capítulo 19 nos muestra el relato de la entrega de la Torah, ¿ya? Y muestra claramente cómo es la unión de esta fiesta con ese vínculo que hoy tenemos. Inclusive se evidencia en la entrega del Espíritu Santo, ¿cierto? O del Rúa en el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a mirar aquí. Aquí son dos clases. Hoy vamos a entrar en una introducción, y la otra clase será un poco más. Vamos para allá. ¿Listo, Lina? Vamos para allá. Volvamos otra vez a Deuteronomio 16:16. ¿Sí? ¿Qué dice Deuteronomio 16:16, Lina? ¿Qué dice? Con voz fuerte, voz de trompeta. Ya un momento, yo.
¿Ok? ¿Qué dice Elina? Que ya. Ya, espera. Deuteronomio 16:16. Sí. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiera. En la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ok, muy bien. Mira lo que dice ahí, la celebración de Shavuot, fiesta de Pentecostés, como decía ahorita Luz Adela, ¿cierto? Reposa en Levítico 23:16, que apunta a el día siguiente del séptimo día de reposo. 50 días después de la fiesta de las primicias, la palabra griega Pentecostés significa precisamente eso, 50 o quincuagésimo día, ¿cierto? Entonces ahí apunta a esa condición. Continuemos. Dice la palabra griega para Pentecostés viene del griego 4005 o 4005, que se conoce como Pentecostés, así tal cual se pronuncia en griego, ¿cierto? Y la definición dice femenino del ordinal de griego 4004, quincuagésimo, dice de la Pascua, ¿cierto? El festival de Pentecostés o Pentecostés. La definición de ese Pentecostés tiene la condición de 50, ¿ya? Por eso es que se conoce como la fiesta de Pentecostés, porque 50 días después, ¿qué pasa? Aparece el Espíritu. Okay. Continuemos entonces. Dice, ¿Shavuot se encuentra en el Nuevo Testamento? Sí. Claro, en Hechos. Ok. ¿Qué dice la hermana Gladys? ¿Shavuot se encuentra en el Nuevo Testamento? Sí, señor. Eso es. Esdras, cuente, ¿está seguro Esdras de que se encuentra en el Nuevo Testamento la fiesta de Shavuot? Déjame ver a Esdras. Esdras, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok, muy bien. Vamos a tocar algunos textos sobre eso, ¿cierto? Vamos a echar un vistazo al libro de los Hechos y a otras escrituras para poder validar esa existencia, ¿cierto? Leamos por ahora el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5. Entonces, a ver, Laura, por favor. ¿Cuál Laura? Hechos. No hay sino una Laura. Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5 por ahora. ¿Qué dice? Ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Hasta cuál es? Era hasta el 5, pero bueno, leamos el 6, ahí está perfecto. Dice el 6, ¿cierto? Bueno, primero miremos aquí, dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿cierto? Apareciéndoles durante 40 días. ¿Qué está refiriendo ahí? ¿Cuál es el contexto, cierto, en el que está hablando el libro de los Hechos? Que se había muerto, se fue
Es correcto, ¿cierto? Dice el capítulo 1, versículo 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba por el Rúa, ¿cierto? Jacodéis, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. O sea, el libro de los Hechos está mostrando que después de la resurrección de Yeshua, ¿cierto? ¿Qué pasó? Duró 40 días más. Duró 40 días más, ¿cierto? En la tierra antes de ser recibido en el cielo, ¿cierto? Haciendo milagros. Correcto. Y se les presentó a ellos con, ¿qué? Pruebas que no se podían refutar. Dice, y hablándoles acerca del reino de Elohim, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, que permanecieran en Jerusalén. La misma condición de ¿qué? Pues de que cuando uno está ahí empieza, se aguanta hasta el otro. La misma condición que el Señor dice en la fiesta, ¿cierto? Ojo, en la fiesta de Shavuot debemos estar en Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? La cual les dijo que oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Dentro de no muchos días, ¿cierto? Entonces esa es la promesa que había de esperar. Y el versículo 6 del capítulo 1 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ahí coloco una pregunta, ¿cierto? Varias, de hecho. ¿Cuál es la primera que dice? ¿Por qué sería que los hombres judíos, si pidieron al rey de los judíos restaurar el gobierno, ¿cierto?, a Israel? ¿Por qué hacer esa pregunta específicamente ahora? ¿Por qué? Porque el rey estaba vivo. Y si el rey estaba vivo, pues se supone que él viene del linaje de David, era la promesa que se esperaba. La idea era restaurar los dos reinos. Es correcto, por eso es cierto. ¿Por qué el tema no había salido antes durante el ministerio terrenal de Yeshua? ¿Sí? ¿Qué estaría señalando específicamente en ese momento? Básicamente debemos atender el contexto. Recordemos que en ese momento el pueblo judío era ¿qué? Esclavo. Era esclavo, ¿cierto? ¿Quiénes estaban gobernando? Los romanos, ¿cierto? Entonces esta pregunta que ellos hacen en el versículo 6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?, apunta fundamentalmente al deseo de los apóstoles de ver a su rey restaurando todo Israel. Ellos sí sabían que Yeshua era el rey. Es correcto, y no solo eso, sino que era lo que estaban esperando. Porque acuérdese que las profecías, y aún en el pueblo judío espera ese Mesías que sea un general, ¿cierto? Un militar que gobierne y que los saque de la servidumbre. Hoy en día lo siguen esperando. Entonces, por eso la pregunta clara y específica de los apóstoles, dice el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y la palabra restaurar es qué? No. Volver a ubicar donde está, ¿cierto? Restaurar, volver a la primera condición o a la condición anterior. Como cuando hay una obra de arte y no es volver a hacerla. La obra de arte se ha deteriorado, entonces se llaman restauradores. Vuelven a la posición actual, o a la condición más bien original. Muy bien, continuemos. El versículo 7 y 8. A ver, ¿quién está allí? Entonces, a ver, Esdras, ¿tiene manera de hablar, Esdras?
¿Tiene micrófono? Me está escribiendo. Ahora no. Ok. Entonces procedamos con Braulio. Versículo 7 y versículo 8, Braulio. Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su autoridad. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá, en todo Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces mire que ahí el rabino coloca unas palabras claves, ¿cierto? Habla de fechas y tiempos, ¿sí? Porque está diciendo, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué querría decir el Señor diciéndole eso a ellos? Se demoraría mucho, ¿no? No. ¿Qué querría decir? No era el tiempo de que ellos vieran la reunificación del reino. Eso nos tocaba verlo a nosotros. Todo tiene un tiempo bajo. Eso sí, más bien. Todo tiene un tiempo, ¿cierto? Específico. No es que el Señor haya apagado el reloj, ¿cierto? O se haya quedado dormido, como muchos han disertado, inclusive diciendo: lo que pasa es que el Señor se quedó dormido, ¿cierto? Está en un letargo y todavía no va a hacer eso. El Señor durmiendo. Ya, no, sino que es que el Señor tiene su tiempo específico para todo. Una de las preguntas que hacía uno de los chicos ayer era: bueno, y si es Dios, ¿por qué no ve todo esto como lo vemos nosotros y no acaba este mundo? Descarados. Eso me decía el chico. Entonces, ¿qué cree que yo le dije? Todo tiene su tiempo. Pues espere un momento. Le di respuesta en dos partes. Le dije: ¿qué pasaría si Dios te hiciera caso? ¿Qué pasaría si todo esto de la Biblia fuera verdad? Si fuera verdad y Dios te hiciera caso, ¿cierto?, a esa petición, ¿en qué posición quedaría usted? ¿Con los de Dios o al otro lado? Entonces él se rió, claro, agachó la cabeza y dijo: no, pues al otro lado. Y yo le dije: ¿se da cuenta? Descarado, ¿no? Por eso quizás es que el Señor no acaba este mundo. De pronto te estás esperando. Pero tenga cuidado. Dios mío. Dios es un Dios de orden y espera lo que debe esperar, ¿sí? Entonces, esa respuesta lo que hice fue devolvérsela a él, ¿cierto? ¿Ya? Porque si la gente clama y dice que acabe el mundo, posiblemente, casi seguro, muy pocos se salvarían, ¿cierto? Inclusive muchos de los que nos reunimos en las congregaciones. Entonces es un acto también de misericordia que el Señor retarde su venida, ¿sí? Ya, pero ciertamente Él tiene la fecha y la hora, ya, y nos está mostrando que se está acercando de acuerdo a las condiciones que estamos viendo en el mundo, ¿sí? Entonces eso es. Dice el versículo 8, porque dice, aparte de fechas y tiempos, ¿cierto?, también muestra la acción del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Entonces fíjese que Él está otorgando al Espíritu Santo, que se constituye como el Consolador, y lo propone para esta fiesta de Shavuot. Lo vamos a ver más adelante. Dice, además, con fines de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí nos centra con nuestra tarea. Si nosotros podríamos decir cuál es nuestra tarea hoy aquí en la tierra, ahí está: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Así que esa es nuestra labor. Y quizás también por eso, porque no ha estado hasta lo último de la tierra todavía, pero ya está cerca. Por eso el Señor no ha venido todavía. Podría ser. Porque fíjese que nosotros teníamos un panorama de conocer la Biblia desde otro punto de vista. Y decíamos Jesús. Pero nos encontramos que cuando se revela el nombre Yeshua, es que realmente se encuentra claro o se enfatiza, ¿cierto?, en la fuerza del nombre. Porque sobre ese nombre, no sobre otro. También decían los muchachos ayer, pero es que ¿por qué Yeshua si aquí estamos en Colombia? ¿Tú les hablaste del nombre? No, porque ellos preguntaban. Y en medio de la charla, pues como uno dice Yeshua, entonces ellos preguntaban, bueno, entonces me toca explicar. Y nosotros decimos, venga, si usted viaja hoy a Israel, ¿cómo lo llamarían? Pues por su nombre. Entonces, ¿por qué le van a colocar otro nombre? ¿Para que quede más fácil? No. Para distorsionar, ¿cierto? Y para desviar la atención de lo que verdaderamente significa el nombre. Eso es la esencia, que es lo que no se dice usualmente. Muy bien, entonces hasta los confines de la tierra y hasta allá, hasta lo último de la tierra, es que debemos nosotros testificar. ¿Cómo se hace? No me acuerdo el estudio que hicieron, pero hay un estudio que se hace de lo cerca que está la gente a nivel mundial, ¿no? Y creo que está a 4 pasos. ¿Sí son 4 o la manera como puede correr rápidamente un mensaje? Entonces, que uno conoce a una persona y esta persona conoce a otra, y seguramente esa conoce a otras. El caso es que el mensaje de uno posiblemente en 4 o 5 paradas ya está alrededor del mundo. Sí. Sería muy, por ejemplo, mi suegra me dice, ore por tal persona. ¿Y qué hago yo? Yo digo, bueno, amén. Pero me conecto con el rabino y le digo, venga rabino, ore por tal persona. Y fíjese, ya 1, 2 y ya está donde mandé yo el mensaje, hasta Estados Unidos. ¿Y qué tal el rabino en medio de su enseñanza por la internet? Dice, debemos orar, ¿a cuántos llega ahí? Y son 4 pasos. ¿Ya? Y sabemos que el rabino lo escuchan en varias partes del mundo. No me acuerdo cuánto fue el último dato, como 100 y pucho países, no me acuerdo cuánto fue. No me acuerdo. Entonces fíjese el potencial de la comunicación como está hoy, que en 4 pasos usted ya está. Muy bien, entonces de eso se trata. Continuemos. Miremos el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Luisa, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue lanzado y lo recibió una nube que le ocultó en sus... Ok, y aquí la palabra clave es nube. ¿Por qué creen que la nube es algo importante en este versículo? Porque Yeshua va a venir Una nube. ¿No se han dado cuenta ustedes lo importante que es la nube tabernáculo. esta condición? En la nube se fue y en la nube va a venir. Okay. y mandó y estuvo con su pueblo. Eso es. Muy bien, cuando entregó la Torá, ¿cierto? Una nube rodeaba el lugar. Cuando estaba el tabernáculo, una nube estaba presente, ¿cierto? Cuando Yeshua se va, una nube nos dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿cierto? Que le ocultó de sus ojos.
así como se fue, así también llegará, ¿cierto? Porque eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, eso es lo que dice Corintios, eso es lo que dice Mateo 24 y otros textos, que vendrá en una nube o en las nubes vendrá. Entonces es clave y profundo esto. Miremos el versículo 12 al 14. A ver, Susana, léalos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. De entrada subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Muy bien. Entonces en estos versículos, importante todo, ¿no? Pero la palabra Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Luego todos los hombres que estaban allí, porque refiere que hay una congregación o una unidad de hombres, ¿cierto?, que se encontraban ahí. Entonces subiendo al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, ¿cierto? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero fíjese que para tener esa condición se debe hablar de una unidad en pensamiento, El perseverar en oración y en ruego nos lleva a pensar en la unidad que deberíamos tener nosotros. Si tenemos ese propósito de unirnos y por cosas específicas orar, o cada uno parecemos repúblicas independientes. Fíjese que hay algo que meditaría uno, ¿cierto? Y es la condición de tener respaldo espiritual en la congregación. No tendríamos por qué tener miedo de decir: Señor, ayúdeme, que ruego, o sea, pido para que me ayuden a oración por un trabajo, o porque me vaya bien esta semana en un proyecto que tengo que sacar, o por cosas de ese tipo, porque para eso estamos la congregación. La congregación no es solo para reunirnos ahí, ¿cierto?, y vernos, sino para tener motivos que tengan esta condición. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿sí? Entonces, a ver, secretaria o asistente de gerencia. Javier, es que la nube que cubre la montaña, doña Alba, los de la tecnología se copiaron de la Torah para guardar los datos en la nube. Muy bien. Mi hermana Alba dice: las de la tecnología se copiaron de la Torah para guardar los datos en la nube. No, pero hay algo que sí es verdad. La nube es algo que es especial, porque es que Satanás también tiene su nube. Y una nube negra. No sé de qué color será, pero sí sé, y se nombra mucho, y en muchas cosas que yo he visto, sobre todo de música, él dice que baja de una nube, y es de una nube, y le dice el nombre o el número de la nube en especial. Entonces la nube no está así porque sí. Y como él en todo quiere semejar al Señor, y él dice que él es arrojado, o que llega en la nube no sé qué. Y bueno, en fin, hoy no es día de hablar de eso, pero sí es algo muy importante que no debería tomarlo uno al azar. Cuando el Señor dice: yo vengo en una nube, estemos pendientes. Es que no se puede tomar al azar, porque es pedirle al Señor el modo como lo iremos a ver. Claro, sí, pero pedirle al Señor que nosotros no nos vayamos a confundir de nube, más bien.
No, seguramente cuando Él venga, dice que todo ojo lo verá, Ojo lo verá. ¿cierto? Pero yo creo, aparte de eso, que es fundamental, ¿cierto? Que sabremos que es Él. Sí. Ahora, ¿cómo detectamos la trampa? Leyendo la Biblia. Porque la otra manera es el surgimiento del antimesías. Y eso ya tiene específicamente discurso en la Biblia. Entonces ahí debemos estar reposando en la Torá o reposando en el escrito. Continuemos. ¿Qué dice? Muy bien, Javier. ¿Qué dice 1 Corintios 12:25? Léalo, por favor. Dice, para que no haya desacuerdos dentro del cuerpo, más bien que todos los miembros se preocupen igualmente unos por otros. Lo que estábamos hablando hace un momento. Orar los unos por Es otros. correcto, es correcto. Entonces, porque si no sabemos qué pensamos o qué estamos haciendo, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo estar de acuerdo, cierto? Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1? A ver, Isaac. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ok, para aclarar aquí en este espacio, dice capítulo 2, versículo 1 puntualmente, cuando llegó el día de Pentecostés, que sabemos que Pentecostés es el término griego que se utiliza para Shavuot, y Shavuot significa semanas, acordémonos del término Shavuot, 12, hebreo, ¿qué? semana, 50. ¿cierto? Entonces estaban todos unánimes juntos para dar un poco de respuesta ya a ir cayendo en la pregunta de Lina. El Nuevo Testamento nos ratifica, ¿cierto?, que este día específico es un día que demanda ser congregados, ¿cierto?, según la condición de la enseñanza del Levítico capítulo 23, ¿cierto?, que retoma el contenido de Hechos capítulo 19. ¿Se dan cuenta? Porque ya Hechos está diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora, nosotros que leíamos, ¿cierto?, decíamos, ni nos preguntábamos de pronto ese día de Pentecostés. ¿Cuántas veces usted reflexionó sobre el Pentecostés? ¿Sí? Entonces uno decía, Pentecostés es un día especial. Y decíamos que ese Pentecostés es el Espíritu, ¿cierto? La entrega del Espíritu. Pero fíjese que ellos no habían recibido el Espíritu todavía, pero en el día de Pentecostés, o sea, de Shavuot, estaban reunidos. Luego entonces la llegada del Espíritu, ¿cierto?, no hace el nombre de la fiesta. El nombre de la fiesta siempre ha estado, ¿cierto? Que lo otro es que puntual que el Espíritu llegó ahí porque debería haber llegado ahí. Así como se entregó la Torá, así se entrega también la revelación del Espíritu Santo, digámoslo así. Revelación escrita y el Espíritu Santo. Entonces, eso hay. Dice, palabras claves. Señora. Lo que pasa es que la pregunta de Lina era, ¿dónde dice en la Biblia que en esa fiesta se recibía el Espíritu y donde dice que se recibía la Torá? Cuando salen hacia el monte Sinaí, se cuentan, de acuerdo a lo que el Señor dice, los 50 días. En ese proceso de contar los 50 días que ellos van caminando por el desierto, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí se les da ¿qué? Las tablas de la ley. Ese día también iban a recibir ¿a quién? Supuestamente al Espíritu. Es correcto. Es la boda. Exacto, porque era la boda. Pero ellos no lo recibieron ese día. Por eso es que el Señor dejó esa promesa para el día de Pentecostés del Nuevo Testamento. Pero es el mismo día. Es el mismo día en el que se recibió la Torá en el desierto, en el monte Sinaí. Sí, eso estamos diciendo. Eso hemos dicho. Y también dijimos que a medida que vamos desarrollando el estudio,
lo vamos puntualizando. Entonces, muy bien, Jerusalén, ¿cierto? Shavuot dice, póngale cuidado que el rabino aquí puntualiza sobre esto. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Pero el rabino dice, ojo, porque no es Pentecostés, es Shavuot, es lo que está diciendo ahí. Es Shavuot, no Pentecostés. Pastor, una pregunta. Señora. Preguntando si no. Por eso es que ahorita cuando estamos haciendo este análisis de que ellos se reunían, claro, estaban celebrando las fiestas. Por eso es que en la iglesia cristiana no conocíamos realmente por qué. Porque como el Antiguo Testamento no se nos era enseñado. Por ejemplo, mi prima, la que yo te conté que yo le hablé del nombre, yo se las conté todas, mejor dicho, porque se las sabe todas ella. Entonces ella solamente nombra Romanos y Hebreos y Gálatas, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos el Antiguo Testamento y las fiestas están cegadas para ellos. Sí. Porque realmente es en las fiestas lo que yo me he dado cuenta, lo que hemos estudiado es que ellos se reunían, que estaban celebrando, que son las fiestas del Eterno las que verdaderamente nos ubican en el contexto realmente la Torah. Eso es verdad. Mientras no se tenga ese entendimiento y se tenga claro lo que es nosotros, el Padre pues por su misericordia nos está revelado, y solamente se vaya a las palabras de Pablo, pues no, la gente eso es lo que no quiere entender. Por ejemplo, ella me dijo esto. Bueno, hay unas cuantas cosas que el domingo tengo cita con ella para debatir. Pero usted tiene que, si usted se hace hacedora de la ley, usted tiene que cumplirla toda, porque si usted infringe una sola pecado, ya infringió toda. Sí. Me dijo eso. Sí, es verdad. Eso lo dice Sí, por eso, pero ellos no están, ese es el temor de venir a la Torah. ¿Ella es casada? Sí, claro. Dígale entonces, dígale a su esposo que le sea infiel. ¿Que le qué, perdón? Que le sea infiel. Pues la mata. Porque como ya no hay Torah, pues entonces ese mandamiento queda abolido. Y él puede tranquilamente serle infiel. Porque el mandamiento que dice, no adulterar, ¿cierto? No adulterar. Y si no está vigente, entonces pues que lo haga y que ella le da permiso. Y ya. Y así empieza a enseñarle que no se trata de no hacer la mayor cantidad, ¿cierto? Sino más bien de hacerlas. Porque es que la gente, por esa excusa que está dando mi hermana Alba, no, es que si uno quebranta uno ya quebró la ley. Yo prefiero quebrantar uno y cumplir el resto, ¿cierto? Porque tengo la promesa de la obra del Señor. Y no es que prefiera, sino que es que a veces uno lo cae en ese error, ¿cierto? De quebrantar la ley. Pero decir que yo no hago la ley, porque al quebrantar uno es la inversa, es una excusa tonta en cierta manera. ¿Sí se da cuenta? Porque la intención es guardarla, que de vez en cuando uno de pronto incumpla, está en medio de todos los rangos, digámoslo así. Porque antes lo normal era pecar y la cosa excepcional era la santidad. Ahora debe ser al revés. Lo excepcional, lo normal, ¿cierto? Para nosotros debe ser la santidad, y la cosa excepcional debe ser el pecado. ¿Se da cuenta? Pero todo eso filtrado por la palabra. Entonces es una excusa que el mundo ha presentado para decir, no, entonces ya no es válido. O dígale de vez en cuando, ¿sabe que cuando tengamos una discusión agárreme a bofetadas y puede matarme? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah dice no matar, y si no está vigente, pues tú lo puedes hacer. Vale. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es lo que la gente no medita al decir que la Torah está desactualizada. Porque es que solo ven las cosas
que ellos puedan salir, pero cuando nos toca que nos las hagan, entonces ahí sí ya son malas, ahí sí ya no se puede, y ya otra vez justifican la acción de que es malo. Entonces así podría ser. Pero podría invitar la hermana Alba para que hablara un rato conmigo sobre Gálatas. La invité, y al pastor también le mandé hoy la invitación. Al pastor, ¿cuál ya los invité, ya estoy invitando a la gente a ver de qué están hechos. Muy bien. Bueno, que un pastor conozca esto es genial. Es genial porque tras de él viene toda una congregación, ¿no? Sí. Entonces posiblemente quedará con algunos, pero es una bendición. Mire, por ejemplo, el Roe. Es una bendición. El Roe, él les dijo, y él era una persona que para qué, pero fue muy sometido a su pastor. Y él le decía a su pastor, bueno, yo he mirado la Biblia y yo he visto esto y esto y esto, y yo no me quiero separar de usted pues sin su bendición de todas formas. Y el pastor, que era cristiano, le dijo, bueno, listo, sepárese y siga el camino. Y cuando le dijo a la congregación, es que yo veo esto en la Biblia, mucha gente se fue, pero ahora vaya y mire lo que es Gozo y Paz. Es una mega iglesia, sí, tiene harta gente, de las mesiánicas más grandes que les sí, gloria a Dios. Muy bien. Pero perdón, señora. La última. Pero sabes también que es la excusa del cristiano, porque ya 2 personas me lo han dicho, es que no, es que por la ley se va a ser juzgada. Entonces ellos lo que quieren es que como la gracia ya les permite todo, entonces no, que los juzgue la gracia y les perdonan todo y no la ley, cuando la ley es para todos. Sí. Entonces ahí es donde mi hermana Alba le muestra el libro de Apocalipsis y dice que específicamente vamos a ser juzgados por las obras, ¿cierto? Exactamente. Y por el cumplimiento de la ley. Y otros textos, hay mucho. No, sí, toda la Torá. Para no ir así, toda la Torá. Muy bien, capítulo 2, versículo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 2? A ver, mi hermana Gladys está con David. David, léalo, si está. Dos. Hermana Gladys. Se cayó. Dígale que no sirve la... Ya, ahora sí. Ya sirvió, ya la estoy escuchando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo dice ese K2, Javier? En K2. Dice, de repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. No diferencia mucho, ¿cierto? Entonces aquí clave que varias cosas, ¿cierto? Dice que de repente, una acción repentina, momentánea, vino. Y el sonido del cielo. Fíjese que la posición del versículo es enfatizar de a dónde viene ese ruido. Y esta semana que estuvieron de moda, o la semana pasada que estuvieron de moda las chofares en Jerusalén, ¿no? Dice como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces hay que puntualizar sobre esas 3 cosas, que es algo de repente, que fue un sonido que venía del cielo y que ese sonido llenó el lugar donde estabas, ¿sí? Un viento que soplaba, ¿cierto? Que llegaba como soplo. Continuemos, versículo 3. El versículo 3 dice, y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué les dice este versículo? ¿Cómo podemos explicar
que se le aparecieron esas lenguas, ¿cierto? De manera de fuego. Pero eran lenguas o eran como ese Kadosh, yo lengüetas son como llamitas pequeñas, me da la impresión. ¿Cómo dice ese Kadosh? Como en los cuadros católicos que aparece una lengua. En los cuadros católicos hay una línea de fuego. Aquí clave que en lengua de fuego asentándose. ¿Qué apuntará eso de lengua repartida de fuego? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué es lo que nos dice ese versículo? Realmente sí es una llamita encima de nosotros, ¿cierto? Que no produce calor seguramente porque no quema. Y eso es lo que hace que hablen. ¿Cómo es esa lengua? Esa lengua que ahí generalmente nos han dicho que es una lengua como la que escuchamos en la mayoría de las iglesias, o las que escuchábamos. Muchas iglesias muchas iglesias de corte, ¿cierto? Tradicional, dicen que no se recibe el Espíritu Santo sin el don de lenguas. Y empiezan a decir cuáles son las lenguas y qué es lo que manifiestan. Empiezan a hablar bueno, raca, no sé qué. Ya. Idealmente uno distingue como 3 o 4 palabras que se alejan mucho de un sentido gramatical de una lengua, ¿cierto? Simplemente es una glosaría y que no produce nada. ¿Cómo dice Kadosh allá? Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego, eso que es. se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso es. Entonces miremos aquí, porque dice del 4, capítulo 2 del versículo 4 al 8. Miremos todo el contexto, Susana. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Ok, entonces ahí ya hay cosas muy puntuales que vamos a mirar. Dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La clave aquí es: ¿cuál es la función del Ruach? ¿Por qué el Ruach? ¿Cuál es esa función? Lo que hace el Ruach y ¿qué es? Pues él es el que reparte la facilidad idiomática en cada ser que está en la ¿Dónde es? Pues ahí sí. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Él les repartió las lenguas de fuego y ellos hablaban en las lenguas nativas de cada Esa es la función. Que cada persona escuchara. No se trata aquí de una lengua que era que no se podía entender. Una lengua extraña que no tiene ninguna implicación ni ningún sentido. Se trata realmente y específicamente de idiomas, ¿cierto? Porque como leímos, eran repartidas según las nacionalidades de cada uno de los que estaban ahí. ¿Qué nacionalidades? Ok, Javier dice bien, el versículo 5 nos dice que había gente de todas las naciones, muy bien, que ellos hablaban en diferentes lenguas. El hecho grandioso ahí. Sí, debe ser ahí. Hablar en su Es que cada uno entendía lo que cada persona hablaba en su propio idioma. Ahí no hay. Ahí. Ok, entonces. Perdón. Ok, tilden la O, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces de eso se trata. Muy bien, Javier. Repasemos otra vez. Dice la clave es idioma, ¿cierto? La palabra idiomas en el griego que apunta, habla de glosa, ¿cierto? Y la definición de glosa es de afinidad incierta, lengua por implicación lenguaje. Está hablando de un lenguaje o de un idioma, ¿sí? Dice
específicamente uno adquirido no naturalmente, o sea, una lengua, algo que se aprende y que a través del crecimiento de la persona va desarrollándose, como generalmente nosotros, ¿cierto?, aprendemos. Pero aquí esta glosa, esta palabra es algo que es puesto, ¿cierto?, por el Espíritu, y esa es la función, la obra del Espíritu, del Rúa, en ese momento. Posiblemente no hablaban varios idiomas los apóstoles ahí, o las personas que estaban allí, ¿cierto? Pero eso el Espíritu Santo les permitió que tomaran dominio y que hablaran en cada lengua de cada uno de los que estaban ahí. Eso es lo que implica la palabra glosa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Entonces esa palabra hablar también es un concepto, un término griego que es laleo, ¿cierto? Forma prolongada de un verbo de otra manera obsoleto. Hablar, pronunciar palabras, y eso es lo que enfatiza, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo obró en ellos para que comenzaran a hablar, a accionar, ¿cierto? Dice hablar, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. Es la condición o la definición que tiene la palabra hablar, que es laleo. Así entonces se va aclarando el concepto, que no es una repetidera de 2 o 3 palabras como se nos ha enseñado, sino son lenguas definidas, ¿cierto?, debidamente articuladas, y que son procesadas por personas que también desarrollan o conocen la misma lengua. Señora. ¿Alguien podría leer allá desde el 8 hasta el 12 como para...? Ahorita vamos a leer allá. Ya vamos a leer. Estamos en el versículo 4 todavía. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa palabra hablasen, ¿cierto?, dice habilitar o expresión, ¿cierto? Dice enunciar claramente, declarar, decir y hablar. Entonces fíjese que ahí dice según el Espíritu les daba, ¿para que qué? Para que ellos declararan. Y eso es lo que esa es básicamente la función del Espíritu Santo. Pues no básicamente, esa función del Espíritu Santo allí, o del Ruach HaKodesh, que Él les iba otorgando, ¿cierto?, esa condición para que ellos pudieran procesar esa acción de hablar. Ahora miremos el versículo 5. ¿Qué es el versículo 5, Luz? Un momento, por favor. 3:5, ¿cierto? 2:5. Un momento. Dice, ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Eso es. Entonces aquí importante, ¿cierto?, mostrar que eran de todas las naciones, ¿cierto? ¿Por qué de todas las naciones? Porque eran judíos que vivían esparcidos. Es correcto, porque no se le olvide que los judíos estaban en diáspora, ¿cierto? Y algunos decía que eran varones piadosos, ¿sí se dan cuenta? Que vivían en Jerusalén, o sea, que han retornado, y sus lenguas no eran hebreas, sus lenguas eran de donde habían nacido posiblemente. Entonces por eso es que dice, no hablan ellos en nuestro propio idioma. Entonces piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y cuando dice bajo el cielo implica que es alrededor de la tierra. Entonces es un vasto territorio. Romanos 15:28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Quién habla? Pablo. Y fíjese que hasta dónde se desarrolla la procesión, porque iba también a España, lo que implicaba que allá también, correcto, pues claro que sí. Dicen que hablaba más de 7 idiomas. Y tenía que ser, porque imagínense. Por eso fue mandado a los gentiles. Posiblemente por eso fue mandado a los gentiles. Aunque con la ayuda del Rúa, que necesitaba. Romanos 15.
Eso es lo que necesito yo. Sí. Continuemos. Miremos entonces versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. ¿Qué dice Braulio del 6 al 8? ¿De qué? De Hechos 2. Cuando oyeron ese estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos preguntaron: ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galilea? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Eso es. Entonces fíjese que ahí apunta sobre eso, pero el rabino enfatiza también en el versículo 6, donde dice: porque cada uno les oía hablar. Esa palabra es la que miramos, que definíamos como la leo, ¿cierto? Que es una palabra pronunciada y que es básicamente una lengua específica de un pueblo. Como dice el versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces fíjese que son judíos de la diáspora. Continuemos. Nuevamente ahí está el 18, pero ahora vamos a puntualizar no en lo que decía les oí hablar, sino en la palabra lengua. Esa palabra lengua viene del griego 1258 y es dialectos. Lo que quiere decir que es un discurso, un dialecto, una lengua, una puntual, una lengua, ¿sí? Un idioma. Como dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nuevamente apunta allí, solo es para referir o aclarar, ¿cierto? El sentido de que no puede ser una glosa ahí suelta, racataca, racataca, taca, 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 ¿sí? Que es lo que generalmente uno y eche para atrás. Cosas de esas uno veía en las iglesias. Uno no tiene por qué darle miedo decir eso, porque es lo que se veía, ¿cierto? Y todo el mundo caiga y reciba un golpe, ¿cierto? Versículo 7 dice: y estos atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, puntualizando. Y ahí nuevamente aparece la lengua, la palabra lengua. Estos que hablan es la misma laleo, la misma palabra. O sea, está hablando específicamente de lo mismo. Continuemos, pasemos a la siguiente presentación. Y aquí, ¿qué tiene que ver? Otra vez, la palabra lengua, ¿cierto? Que habla específicamente de lo que estábamos diciendo. Y se utiliza el griego 1258, que es dialectos. Para mencionar. Vamos a Hechos capítulo 20, 16. Pero ¿por qué no terminas del 9 al 12? ¿Qué dice del 9 al 12? Pues una persona de allá, porque los que no se me escuchan, pues habla qué países eran los que Javier escribió que en ese momento ya habían judíos sefarditas. Es correcto. A ver, ¿qué dice mi hermana Alba del 9 al 12, al 13? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Hermana Alba, perdón que la interrumpo. ¿Sí? Capítulo 2 de Hechos. Existe 20:16. No, por favor, capítulo 2. Sí, pero vamos a leer antes de este 20. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 8 al 13. Bueno, ok. 8 al 13. Entonces dice así: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim,
y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ok, entonces, ¿qué aclara este concepto? Específicamente dos cosas. Muestra los lugares en donde estaban los judíos, ¿sí se da cuenta? ¿De dónde venían? De dónde venían. Pero también muestra y puntualiza el tipo de lengua. Un árabe habla diferente a un hebreo, y así sucesivamente cada una de estas lenguas. Entonces, ahora sí, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 16. Lina, por favor, ¿qué dice? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Eso es. Entonces, fíjense cómo también este versículo nos menciona o nos relaciona lo que dice que Pablo también cumplía esa fiesta. Ese es un dato para su hermana, mi hermana Alba, ¿sí? La prima. Para la prima. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar largo a Éfeso, ¿cierto? Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar el día de Pentecostés o de Shavuot en Jerusalén? Porque la ordenanza... Porque tenía que presentarse, porque era varón y tenía que presentarse. Es correcto, se da cuenta cómo hila ya, ¿cierto? Dice, Pablo todavía está celebrando esas fiestas del pacto. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, pregunta, Hechos capítulo 20, ¿en qué momento de contexto está? ¿Antes de la muerte de Yeshua o después de la muerte de Yeshua? Después. Y entonces, ¿cómo es que Pablo, a quien se le atribuye el cesar las leyes, ¿cierto?, se apresura de tal manera para cumplir una de las fiestas? Ahí denota que está totalmente vigente toda la Torá. Ok, entonces esos son perlas y cositas que debemos tener apuntadas y resaltadas en nuestras Biblias para personas que nos hagan esas condiciones, ¿cierto? Muy bien, miremos este texto que dice 1 Corintios capítulo 16 versículos 7 y 8. ¿Qué dice, suegrita? 1 Corintios 1 Corintios capítulo 16. A ver, leamos ahí 16 del 7 al 8. Del 7 al 8. Saludar a Andrónico. Primera de Corintios. Ahí está en Romanos. No sé. 16. Primera de Corintios capítulo 16 del 7 al 8. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Eso es. Entonces fíjese que aquí clave, ¿cierto? Que Pablo también está diciendo allí que relaciona la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Y eso es para aclarar que está vigente y que se menciona en la Biblia, ¿correcto? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, son las 10:30 ya, y en 8 días seguimos con la clase. Muy bien. Amén. Vamos entonces a orar. Voy a ver yo cómo hago acá. Dice Alba, los que fueron esparcidos por la España. Muy bien. Amén. Vamos a orar entonces. A ver, Braulio, ore para cerrar.
Padre, te damos gracias por este momento que tú permitiste, Padre. Gracias por esta enseñanza, Padre eterno, que refresca nuestro conocimiento acerca de tu palabra. Gracias por permitirnos comprender aún más de esta fiesta, Padre eterno, de Shavuot, Padre eterno. Gracias por darnos claridad, Padre eterno. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Padre eterno, conociendo todo lo que realmente debemos aprender. Padre bendito amado, ponemos esta noche en tus manos, Padre eterno, para que seas tú permitiendo que tengamos sueños en Shalom, Padre eterno. Permite que mañana estemos dispuestos, Padre eterno, a escuchar tu palabra. Queremos estar pendientes para escuchar la enseñanza del rabino y para que podamos estar en la congregación en horas de la tarde. Padre eterno, permite que este día sea exclusivamente para ti y permite que nuestros pensamientos estén enfocados únicamente en tu palabra, Padre eterno. Permite que aprendamos más de ella y conozcamos más acerca de nuestro Adón Yeshua, Padre eterno. Todo te lo pedimos en su nombre hermoso y perfecto. Amén. Amén.